Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Desde hace 2 años, la rusofobia ha aumentado enormemente en Europa y esto se puede ver en distintas acciones que se han llevado a cabo dentro de la Unión Europea. Y la realidad es que toda la prensa occidental, todos los políticos, los influencers más afín al mundo tanista, ¿no? Han intentado condicionar de una manera u otra la opinión pública, demonizando a Rusia, y aunque a estas alturas ya la gente comienza a cansarse mucho de toda esta rusofobia y el apoyo a Ucrania se ha reducido enormemente, aún se multa y se castiga a la gente que muestra su apoyo al Donbass. Y lo más claro de todo es que acaban asociando ese apoyo al Donbass con un apoyo férreo a Putin, a Rusia, y bueno, se acaba llamando a la gente putinista y demás, ¿no? La típica historia de siempre, ¿no? Y un caso bastante conocido y que se ha hecho viral estas últimas semanas es el de Asier Herranz, que ha tenido que pasar incluso por el juzgado por mostrar una bandera de la República Popular de Donetsk en el campo de fútbol del Athletic de Bilbao, en San Mamés. Y bueno, Asier es un viejo amigo del canal que ya ha participado en distintos vídeos, por ejemplo, hablándonos del nefasto papel de una parte de los kurdos en Siria, y en otro vídeo también que dejó claro que el antisionismo no es antisemitismo, y esto quiero recalcar que este coloquio, esta entrevista que hice con Asier sobre el antisionismo y el antisemitismo fue antes del 7 de octubre, lo que ya demuestra también lo que veníamos advirtiendo antes incluso de lo que ocurriera después, ¿no? Del 7 de octubre. Pero hoy vamos a ceñirnos al caso de Asier y a la represión sufrida, ¿no? Sobre todo con todo este tema de la rusofobia y demás. Así que bueno, Asier, antes de nada, bueno, preséntate al público y expon brevemente tu caso por si la gente no lo conoce. Bueno, antes de comenzar, muchas gracias, Eskerrik Asko, por vuestro interés y felicitaros la labor que estáis haciendo en Red Planeta. Y no tengo, la verdad, que nada más que añadir a lo que has explicado tú perfectamente. El hecho de que se me expulsó del estadio del Athletic de San Mamés hace casi 2 años por llevar la bandera de la República Popular de Donetsk, y después he tenido que pasar por un proceso judicial haciéndole frente a todo ello. Y bueno, explícanos un poquito, Asier, ¿cómo fue aquel día? El día en el que fuiste expulsado del partido entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. ¿Y te imaginaste que tendrías esas consecuencias legales por mostrar la bandera de la República Popular de Donetsk? Bueno, lo que ocurrió aquel día es que unos amigos y yo, que colaboramos con el Comité Euskal Herria Donbass, lucimos en la grada la bandera de la República Popular de Donetsk, como comento, y es algo que se viene haciendo desde 2014 en este estadio y en muchos otros de toda Europa. Y de repente, en el minuto 70 de la segunda parte, el personal de seguridad vino a buscarme y me sacó del campo a la fuerza para entregarme a la policía vascongado española, a la Ertzaintza, y bastantes personas abandonaban el estadio en protesta cuando fui expulsado. Y mucha gente no lo entendía, al final creían que había sido una pelea o que alguien hubiera lanzado una botella o algo, porque nadie se podría explicar pues, esta clase de atropello, ¿no?, contra las libertades individuales. Además, se acusó de coacciones y amenazas a los compañeros de la grada que se solidarizaron conmigo diciendo que si tocan a uno nos tocan a todos. Y bueno, ha sido un proceso largo y he tenido el juicio hace relativamente poco, ¿no? Entonces, bueno, al final a quienes nos dicen que no tenemos que mezclar fútbol y política son los mismos que iluminan la fachada tanto del Estadio San Mamés como de muchos otros con los colores del régimen ucraniano, algo que no han sido capaces, por ejemplo, de hacer con los colores de la bandera de Palestina, o se permiten llevar la bandera de Ucrania o tener al Frente Atlético hace un mes, por ejemplo, haciendo el saludo nazi en San Mamés, y parece que eso no es política. Al fin y al cabo, es política lo que los dueños de las empresas ligadas a las directivas de los equipos quieren que sea política, ¿no? De hecho, ayer en los partidos de la Liga Española se ha colocado durante 1 año y medio la bandera del régimen de Ucrania en los 90 minutos del partido,
y los medios hegemónicos se han encargado también estos años de proteger, por ejemplo, pues me acuerdo del jugador de Zozulia, Román Zozulia, un delantero ucraniano que fue insultado en el campo del Rayo Vallecano, bien insultado en mi opinión, cuando se le abucheó y se criminalizó a la afición del Rayo Vallecano, incluso se paró el partido. Solo 2 veces se ha parado un partido en la Liga Española. Uno fue por Zozulia en Vallecas y otro fue por Zozulia en el campo deportivo de La Coruña. Es decir, se victimiza a neonazis y se demoniza a quien es antifascista, ya que la estructura franquista permanece intacta en el Estado español. No hubo ninguna reforma, ninguna transición, sino realmente una continuación en las oficinas estratégicas del Estado español al menos. Y en el momento, ¿no?, de que a ti te expulsaron del campo, te entregaron a la Archaña y demás, posteriormente tú realmente pensaste que ibas a tener la repercusión o que, bueno, lo que iba a pasar iba a tener la repercusión que ha tenido al final, ¿no? Porque simplemente podía haber quedado en que te requisan la bandera, no sé qué, y ya está, ¿no? No, la cosa fue a más, porque luego he visto cuando estaba un poco haciendo el guión, ¿no? He estado viendo distintos vídeos, que si en la propia Sexta, ¿no? Pedrerol hablando de se han sacado las banderas prorrusas, no te dicen el Donbass, te dicen prorrusas, ¿no? Como si hubiera sacado, no sé, la cara de Putin o algo así, ¿no? Y bueno, si te imaginaste esa repercusión enorme primero dentro de la prensa española. Sí, ese vídeo de Pedrerol, la verdad que fue muy triste, no ya por el personaje que él es, sino que además cortaron las imágenes, ya que aparecía la palabra Pablo González, aparecía su nombre y apellido, y en ese momento Pablo González estaba bajo nómina de La Sexta. Él estaba trabajando, por ejemplo, en el programa de Ferreras, en Al Rojo Vivo, y 2 días antes de su detención estaba ahí, y de repente cortaron a propósito las imágenes, pero de eso podemos hablar más tarde, el tema de mi amigo Pablo, que lleva ya 2 años injustamente encarcelado en Polonia. Y bueno, pues yo no me lo imaginaba que podíamos llegar a este punto, pero no me lo imaginaba igual en el pasado, porque esa bandera yo y muchas otras personas la hemos llevado desde 2014, ya digo. De hecho, pues por ejemplo, el Atlético ha tenido que jugar contra equipos del Donbass, tanto contra el Shakhtar Donetsk como contra el Zorya Lugansk en Europa durante estos años, y no se han podido jugar en Donbass esos partidos, ya que los estadios de ambos equipos habían sido destruidos por la guerra, y se jugó en Kiev y en Lvov esos partidos. Y claro, además a mí me echaban en cara, dentro de las acusaciones que había realizado la policía, que hubo reacciones en las redes digitales y se adjuntaban las imágenes de los misiles del ejército ucraniano, donde se escribía hincha Orondo haber cavado más hondo, vas con gas es España, es preso a cámara de gas y toda esta clase de frases, cuando era post y no pre. Además, bueno, eso ya podré comentar después, como que fue durante el juicio, pero había situaciones que eran dantescas, diciendo que, bueno, que era una bandera de algo que no era un Estado. O, tú has comentado, ¿no?, el hecho de que si fuera la cara de Putin. Bueno, yo no voy a llevar en la vida la cara de Putin, pero no creo que nadie tenga que ser reprimido también si desea hacerlo, ¿no? Aquí tenemos que estar todo el rato pues teniendo que tragarnos la propaganda otanista mientras la carestía de la vida aumenta, ¿no? Y claro, por ejemplo, durante años aquí se han recogido medicinas, juguetes, distinto material para enviar al Donbass, en los partidos que ha habido en San Mamés. Y claro, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si se exige solidaridad con quien desde finales de febrero del 22 han huido de Ucrania, la solidaridad con quienes han estado sufriendo bombardeos de civiles desde abril de 2014, es decir, 10 años, ahora se cumplen 10 años desde que empezó la guerra, este mismo mes, tras el Maidan en Kiev, pues esto se debe aceptar con humildad y sin comportarse hipócritamente, ¿no? Y centrándome en lo que me has comentado, pues claro, si hablamos de un conflicto de la Unión Europea, donde los principales medios de comunicación son títeres de Washington y Langley, incluso la propia OSCE, que no es para nada prorrusa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, decía que ya había 18.000 muertos cuando me ocurrió a mí el tema de la bandera. Pues bueno, quien ha estado callado desde 2014 no tiene legitimidad para dar
lecciones de moral ninguna. El problema es que aún hay gente que trata de caricaturizarnos, ¿no? Lo que comentabas tú, diciendo que somos títeres de Putin, agentes del Kremlin, o mentiras de que, bueno, se quiere desviar el debate, ¿no? Y no hablar de por qué la carestía de la vida está como está, o la factura del gas está como está, ¿no? Y mientras tanto nos cierran RT, nos cierran Sputnik, y bueno, pues vemos casos como el mío, pues cada 2 por 3, y ahora más aún con la cuestión de Palestina, hablando de antisemitismo, algo que ya tocamos en el vídeo anterior, donde hablamos largo y tendido también sobre el pacto de la vara, etcétera. Y bueno, pero aquí son esta clase de castigos y allí son bombas, con lo cual creo que es un deber moral haber llegado hasta el último momento, como he hecho. Y bueno, según me has comentado en privado, ¿no? Que, bueno, y lo has comentado en el vídeo ahora mismo también, ¿no? Que la bandera de la República Popular de Donetsk ha estado presente en San Mamés desde el 2014, ¿no? Al fin y al cabo, lo que evidencia que los aficionados, al menos del Atleti, ya sé que en otros campos también y en la sociedad tanto vasca como española como en otros países también, se sabe que la guerra no comenzó en 2022, ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido te tengo que preguntar lo siguiente. ¿Crees que expulsarte del partido y quererte multar guarda relación con el auge de la rusofobia que ha venido tras 2022? Sí, yo creo que está estrictamente unida una cuestión con la otra, ¿no? Al final hemos visto, por ejemplo, pues, donde yo vivo, que es en el Gran Bilbao, como aquí en el 86 se votó no a la OTAN y por eso la campaña ha sido aún más fuerte que lo que me han comentado amigos que tengo pues, en Madrid, en Sevilla o en España, que es una situación aquí en la que, por ejemplo, en el transporte público, ver banderas de Ucrania era una constante, la limpieza de imagen al régimen de Kiev tratando de usar bueno, la carta de los niños de una manera, pues yo creo que es totalmente diabólica e inaceptable cuando conocemos personas todos que han estado en la solidaridad con el Donbass, que han estado yendo allí desde 2015 y que han explicado realmente lo que está sucediendo y ahora pues personas que no saben ni colocar Ucrania en un mapa o no lo sabían hasta febrero de 2022, ahora además te intentan tachar de monstruo porque quieren que condenes la invasión rusa o la operación militar rusa cuando muchas personas pensamos que ha llegado 8 años tarde y que se están ahora mismo sin duda bueno, eh, dando más muertes de las que se podían haber dado y se podían haber evitado bastantes de haber atajado este problema a tiempo, pues cortando de raíz el monstruo que llevaba mal llamado Euromaidan dentro en las navidades de 2013 y bueno, y toda la clase de matanzas que hicieron allí para después culpar a la policía ucraniana cuando yo no voy a ser quien defienda a la policía ucraniana, pero vamos, la propia universidad canadiense de Toronto ya dejó claro que mediante las pruebas de balística, que al final fueron asesinatos por parte de los neonazis de allí y no de la policía. Es decir, otra revolución de colores y otra primavera árabe con más del mismo guión. Sí, además, o sea, no solamente los canadienses, sino que la propia, sino era el Tribunal de Justicia de Ucrania también acabó dictaminando lo mismo, que habían sido los maidanitas, ¿no? Los que hicieron esa masacre, ¿no? Al fin y al cabo para crear esa especie de justificación, bueno, una operación de falsa bandera de toda la vida, ¿no? Y luego también hay que recalcar que no sé en otros países, sobre todo fuera de Europa, ¿vale? El tema de la rusofobia, no sé cómo será, no sé cómo, al no estar dentro de la Unión Europea, que se ha volcado enormemente con Ucrania y demás, no sé tanto, bien, pero por ejemplo, o sea, aquí es muy patente, ¿bien? La instrumentalización del tema de la rusofobia es que yo, por ejemplo, dediqué un vídeo, ¿no? No sé si era al trimestre o así, de que comenzara la operación militar especial, ¿no?
y relataba algunos testimonios de algunos rusos como les habían congelado las cuentas o les habían echado de puestos de trabajo, o sea, gente que había contactado conmigo incluso personalmente, gracias a otros camaradas que me hicieron llegar esos testimonios, cosas muy, muy fuertes, o sea, ya me diréis vosotros, o sea, y además esa simpleza de pensar, ¿no? De que una persona por ser rusa va a apoyar a Putin o va a apoyar no sé, lo que está haciendo en Ucrania, no sé, me parece absurdo, o sea, porque a mucha gente, muchos rusos que se les congelaron aquí los fondos y demás, eran anti-Putin e incluso en cierto grado eran proeuropeístas, o sea, para que veáis lo absurdo de todo, ¿vale? Estás incluso castigando a gente que está a tu favor. O sea, una cosa realmente esperpéntica. Y eso es lo que realmente a mí me pareció en los primeros meses o el primer año al menos, ¿no? En todo 2022. Y tu caso creo que se enmarca dentro de ese show dantesco, ¿no? Porque es que creo que no tiene calificativos, ¿no? Sí, Y ejemplo de Abramovich, el que ha sido durante muchísimos años presidente del Chelsea, que él es acérrimo opositor al gobierno ruso y le expulsaron por el mero hecho de ser ruso. Es lo que bien has apuntado. Incluso las personas rusas que pueden hacer de quinta columna han sido vilipendiadas y por el mero hecho de ser ruso. Entonces, es una histeria que es incomprensible. Y luego otra cosa también que yo he visto, ¿no? Ya concretamente con Bilbo, ¿no? Es la comparación con al menos con otras provincias, ¿no? De Euskadi, por ejemplo, es que el número de que se ha cogido ucranianos ha sido bastante alto. O sea, bastante, bastante alto. Y eso a mí, por ejemplo, me ha sorprendido. ¿Y eso también crees que ha sido en parte lo que ha podido condicionar a la Leti y demás a ser tan seguidista para con este asunto? Puede ser. Sin embargo, parece que se les olvida a muchas personas cuando ocurrieron los bombardeos de Guernica y después de la guerra del 36, a dónde se pudo huir y cómo muchos niños de la guerra terminaron no solo en México, sino en la Unión Soviética. Y mientras que el papel de México se suele resaltar, de hecho se jugó un partido eh, amistoso contra el Chivas de Guadalajara y demás, pero es lo contrario lo que ocurre con la situación de Rusia, cuando la propia selección de Euskadi también jugó en la URSS muchísimos partidos, estando exiliados y demás, pero bueno, ahora se nos trata de amnésicos y todo vale con tal de ser un lacayo fiel a Estados Unidos y creo que va por ahí, ¿no? Y por eso nos quieren llevar a la guerra. Por ejemplo, ayer se supo que ha muerto un cabo del ejército español en Polonia haciendo unas prácticas contra la OTAN, el cabo Palacios, y bueno, pues esto es una constante de que nos están condenando a la guerra y a la miseria. Entonces, la cuestión de los refugiados, pues es que cuando aquí ya hemos conocido precisamente esta situación y también tenemos refugiados palestinos, refugiados saharauis, pero ya sabemos si las otras personas son bueno, del mismo continente y vemos que son de color blanco y de ojos azules, pues entonces se les trata de otra forma y no solo es que lo diga yo, es que lo han dicho incluso muchísimos periodistas en televisión normalizando esta situación de racismo claro y además tratándonos por idiotas como si la guerra hubiera empezado en 2022. Bueno, y no solo periodistas, véase, por ejemplo, las declaraciones de los políticos polacos, ¿no? Que lo hacían abiertamente, ¿no? Nosotros estamos en contra de la inmigración, pero los ucranianos sí, pues porque son blancos. Dijeron abiertamente, o sea, luego ya las cosas han cambiado porque los polacos tampoco les ha hecho mucha gracia el tema de los ucranianos, bandera y compañía, ¿no? Exactamente. Que Y el pueblo polaco tendrá sus taras también, pero tontos no son y no olvidan tampoco. Y otra cosa es ya los lameculos que están arriba, ¿no? Y bueno, también me has comentado, efectivamente, que el Atleti, ya concretamente el club, ¿no? Te ha sancionado con 800 euros y 2 años sin entrar al campo por portar una bandera en apoyo al periodista Pablo González. Y que, si alguien no lo sabe, se encuentra todavía encarcelado en Polonia. Bien. Entonces, bueno, háblanos también sobre esto. sí, a mí ya casi otra docena de socios del club nos han expulsado 2 años de San Abesto, podemos utilizar nuestro carnet y no hemos podido acceder desde mayo del año pasado porque una semana después de que mi amigo Pablo González fuera detenido, pues íbamos unas pancartas
en las que se pedía su libertad. Dejamos bien claro que, bueno, que debería ser libre, que el CNI era responsable y que se debía dejar de lado la caza de brujas. Asimismo, sumamos el dato de que la guerra llevaba 8 años y que Kiev y la OTAN eran los culpables de haber llegado a esta situación. Eh, por lo tanto, como cada cuota anual son 400 euros, se nos han impuesto 800 euros de multa y no poder entrar al estadio y no poder haber podido estar, por ejemplo, hace 2 semanas en la Cartuja viendo la final de Copa, donde ha ganado el Athletic, etcétera, ¿no? Mediáticamente dio mucho que hablar las declaraciones rusófobas de Pedrerol, lo que tú has comentado, o de Aburto, el alcalde de Bilbao. Pablo, pues sí, es al final amigo mío y él está bajo tortura, una prisión polaca, no puede ver a Ollana, a su mujer, ni a sus 3 hijos. Y como curiosidad, cuando fue detenido, al estar trabajando para La Sexta en Polonia, llevaba solo encima el carnet Athletic y la tarjeta de la caja laboral. Y bueno, el presidente del Athletic, Uriarte, ahora, pues lejos de recordar a Pablo, castiga duramente las iniciativas a favor de él porque hay socios, incluso peor que yo, que les han despedido para siempre, no ya 2 años. Y, y como no, por las 42.000 personas palestinas asesinadas desde octubre en Gaza, no se ha dicho nada en San Mamés. Muchos hemos visto como, por ejemplo, un aficionado de Eibar fue expulsado del estadio y se le robó la bandera de Palestina, como a mí se me hizo con la bandera de Donetsk, del Donbass, por parte de la chancha. Y en cambio, pues la Junta de Uriarte nos ha impuesto un minuto de silencio por el colono sionista Iván Iyarramendi. Es más, se señalaba en las informaciones que era un bilbaíno asesinado por Hamas, aunque se ha demostrado que fue asesinado por el ejército israelí que calcinó su cuerpo con helicópteros Apache y tanques Merkava. Es absurdo pensar que el 7 de octubre alguien podía ser calcinado cuando los palestinos llevaban pistolas y con muchas metralletas. Pero da igual, nos tratan como estúpidos y en todo el establishment, bueno, pues no quieren que los trabajadores cuestionemos nada de geopolítica en esta dictadura de la OTAN. Y además, en lugar de proteger y sacar los dientes a la liga y proteger a los socios, pues no, las juntas directivas de muchos clubes, incluyendo esta, agachan la cabeza con respecto a Tebas, Javier Tebas, que es el presidente de la liga y bueno, que fue responsable provincial de Fuerza Nueva, el partido franquista en Huesca, y que dice públicamente que hoy vota a Vox y además se ha prohibido cantar un sinfín de canciones populares porque promueven la violencia. Mientras tanto vemos que se hace publicidad constante de Arabia Saudí, tanto en San Mamés como en el resto de campos, claro, donde se ejecutan niños y mujeres todos los años, incluso admitiéndolo pues Amnistía Internacional, que es una ONG que le es útil al imperialismo, pero aún así no se lo pueden callar. Y por tanto creo que tenemos que sacar las garras y organizarlos colectivamente para seguir formando cajas económicas de resistencia. Porque yo, por ejemplo, pese a ganar el juicio y me paguen las costas no llegan a lo que cuesta un abogado. Un abogado serio mínimamente que te haga unos buenos recursos ya cuesta 2.000 euros. Claro, lo que quiere la mayoría de los clubes es que en los estadios solamente pues sean nidos de personas que sean, pues digamos, unga y forofos mononeuronales. Es decir, nos quieren hacer olvidar que el deporte en general y la clase, bueno, la clase trabajadora le pertenece sobre todo el fútbol, ¿no? Y esto siempre ha sido así, pese a que ahora lo hayan convertido en un negocio, ¿no? Y en resumen, pues si los trabajadores del supermercado del lado del estadio o de la industria, pues como pasó en Cádiz, por ejemplo, están en huelga, no quieren que haya clamores ni pancartas a su favor en los estadios ni ninguna inquietud social, que sea puro panes circenses, es decir, pan y circo. Sí, o sea, yo voy a entrar mucho en el tema del fútbol, pero sí lo que quiero mencionar es, al fin y al cabo, ¿no? Que es un hecho innegable, me atrevería a decir, en todos los países del mundo, ¿vale? Que, al fin y al cabo, muchos estadios han servido como, ¿cómo decirte? Una especie de tribuna popular a enseñar al mundo, ¿vale? Eso es un hecho. E incluso de distintas ideologías, porque también neonazis y fascistas lo han hecho abiertamente. ¿Vale? Es un hecho. Se sabe que ahí hay cámaras, se van a grabar, la gente saca su pancarta, muchas veces con carácter político, o no, o hacen tifos sin más. Bueno,
pero es un hecho de que también puede servir como una especie de una buena oportunidad para lanzar un mensaje, ¿no? Porque mucha gente que puede estar viendo el vídeo, joder, pero si solamente es sacar una bandera en un campo de fútbol, es el simbolismo. Bien, es el simbolismo el tema. Bueno, y el caso de la libertad de expresión, lógicamente, también, y la geopolítica que está detrás. Pero al fin y al cabo es el simbolismo, bien, del hecho de que utilizar, ¿no? Porque la bandera se ve en distintos canales en distinta prensa, tanto nacional como internacional. Lo ha sacado, ya te digo, Pedrerol, que bueno, ya sé que mucha gente que no sea española pues no sabrá quién es, pero bueno, le invito a que busque su nombre y sepa quién es, que igual le suena. Es decir, es una buena oportunidad para mostrar todo eso, ese simbolismo, ¿no? Y querer cortarlo, al fin y al cabo, viene ya de una larga tradición, ¿no? Por ejemplo, las típicas gradas, ¿no? En los que ha habido, digámoslo así, como hooligans o ultras y demás, ahora que hay gradas de animación. Bien, o sea, que la gente que sabe un poco del tema sabe lo que estoy hablando. Y eso todo viene, al fin y al cabo, es un proceso que también va junto con la sociedad, ¿no? La domesticación de la gente, ¿no? Al fin y al cabo. Y eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Bien. Y bueno, Asier, el juicio finalmente se celebró el pasado 11 de abril, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poquito cómo transcurrió el juicio y, bueno, qué es lo que te espera. Completamente de acuerdo con lo que has descrito sobre cómo nos quieren domesticar y el tema de las gradas de animación, ¿no? Como si se fuera cheerleaders o mariachis sin ninguna inquietud social. En cuanto al juicio ayer, tengo un sabor agridulce después de esta sentencia porque al final el juez no ha querido ir al fondo del problema, ya que es una patata muy caliente y además parte del castigo ya se me ha aplicado. He comentado el tema de las costas, que aunque yo haya ganado el juicio y se me quite la multa, que era de 3.001 euros más las costas, una multa que se ha seguido imponiendo a raíz de los 4 recursos que yo he efectuado y que se me han negado. Incluso se me decía que podía pagar 1.800 euros y terminar el proceso, y yo tenía claro que no iba a pagar ni un euro, porque eso sería para mí traicionar a las víctimas del Donbass. Y entonces durante todo este tiempo no he podido acceder a ningún recinto deportivo durante 6 meses, pero no ya a un estadio de fútbol, sino a la propia biblioteca de mi polideportivo, porque si no estaríamos hablando de 60.000 euros por ser reincidente. Y por otro lado, claro, el juez no quería entrar al debate sobre la libertad de expresión y se ha limitado a decir en la sentencia que no hay pruebas contra mí y que la bandera de la República Popular de Donetsk ha entrado sin problemas en Samamesa de muchos años. Claro, entender esto es clave, esto último, porque aunque yo he proclamado constantemente que quien llevaba la bandera era yo, no han querido juzgarme al respecto. La mayoría de los jueces teme que se abra esta caja de Pandora, digamos, ya que tienen muchas presiones por la estructura represiva de las policías. Es decir, supongamos que aunque tú, Oyer, confiesas que tú has matado a una persona, no quieren juzgarte, pese a que tú tengas el cuchillo sangrando en la mano, a la altura del cadáver, y digas que sí, yo, y lo reivindiques. ¿Por qué no quieren presentar pruebas? En este caso, pues las grabaciones de los vídeos. Si los juicios dirán esas pruebas de las grabaciones, no solo aquí, sino en muchos otros estadios, sobre todo los estadios vascos, es donde están dando las detenciones durante los últimos años. Hemos visto redadas, pues en Donosti hemos visto hace no mucho, por hacer frente a los neonazis que vinieron desde Portugal, o tantos otros que hemos visto también en Iruña y demás. Claro, saben que si aportan esas pruebas, cavan su propia tumba, ya que sentaría un precedente negativo si desean poner en marcha otro enésimo montaje policial. Por eso no quieren en muchos casos dar las grabaciones y en mi juicio pues ha sido mayormente eso, ¿no? La situación era kafkiana en muchos casos, cuando se decía lo que te he comentado, el tema de esos mensajes que había escrito los soldados ucranianos utilizándose como prueba contra mí, amparando de alguna manera el comportamiento de una persona neonazi o de las que sean, como si eso fuera justificación. Es decir, que el neonazi entonces tiene la razón y yo tengo que asumir que si un neonazi se indigna conmigo es que yo tengo la culpa. O incluso la propia ley del Estado español. El Estado español no reconoce a Kosovo como un Estado legítimo, ¿vale? Se podrá estar de acuerdo o no. Yo, por ejemplo,
no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, para algo que hace de esa manera el Estado español, entonces ya no son capaces de aplicar la misma ley, porque el delantero que tuvo, por ejemplo, el Mallorca, jugó el otro día la final del Athletic y hubo en Sevilla banderas de Kosovo. Claro, también habría que montar juicios a quien lleva las banderas de Kosovo. Entonces, claro, incluso con sus propias reglas caen esas contradicciones constantemente. Sí, esto que has dicho es muy importante porque efectivamente sí que abriría una caja de Pandora para todos. O sea, cuando digo todos, lo pongo en mayúscula todos. Bien, o sea, llames igual grupos comunistas, abertzales, fascistas o neonazis, es igual, todos. Entonces, claro, es ya efectivamente, es que es abrir la caja de Pandora y no me extraña, ¿no? De que, bueno, todo el Poder Judicial y demás ha querido pasar de puntillas o saltar por encima, literalmente, ¿no? De toda esa cuestión porque, según se ve con tu caso, ¿no? El trasfondo no se ha tocado, simplemente se ha ido al mero, a lo fácil, ¿no? Como se dice, ¿no? Y bueno, Asier, para ir un poco ya terminando, tengo que hacer una pregunta obligatoria, ¿no? Que es que, bueno, ¿qué acogida has recibido no solo en Bilbo, ¿no? Sino internacionalmente? Y si has notado que la gente, aparte de solidarizarse contigo, por tu caso concreto, ha condenado la rusofobia rampante dentro de la Unión Europea. Con lo que has comentado de a lo fácil, quería añadir que yo hubiera preferido casi perder el juicio, no, y sin el casi, hubiera preferido perder el juicio yendo realmente al fondo de la cuestión y que si pierdo el juicio sea porque se coarta mi libertad de expresión o por pura rusofobia, que no ganarlo a medias, que sí, me quitan la multa, pero es perpetuar la situación y alimentar siempre pues, esa autocensura por parte de las personas que acuden a los campos de fútbol. Ay, por si acaso es que si me van a multar no voy a llevar esta reivindicación social, no, porque me van a decir algo. Claro, hasta el punto que ya te toca tener que cortarte con Pablo González, que es algo que a cualquier persona que tenga un mínimo de humanidad le toca la fibra. Y en este caso es lamentable, ¿no? Pues como se ha visto también con el caso de Íñigo Cabacas, que fue asesinado hace unos años por la policía en Bilbao y tantos otros, ¿no? Y por lo que me preguntas, la verdad que hace 3 días, cuando salió la sentencia, recibí numerosas llamadas de alivio y alegría, ya que la gente entiende que esta es una cuestión colectiva y no individual. Además, tuve la suerte de ser entrevistado sobre esto por la televisión rusa RT, la iraní Span TV, la venezolana Telesur o Cuba Información. Y bueno, esto es algo que ayuda, ¿no? Porque sobre todo, ojo, la hegemonía militar, económica y sobre todo cultural de la OTAN, mediante el cine y las series de Hollywood, esta última, se ha fomentado exitosamente. Y claro, la rusofobia y el concepto vago del imperialismo ruso también, como falacia, pues se busca inocular en las sociedades, ya que Rusia es el elemento imprescindible para frenar a China por parte de la OTAN, ¿no? Esto ya es algo que viene ya del siglo XIX, cuando el Imperio Británico tenía colonias en África, en Asia, Latinoamérica también, pero de repente, ¡pum!, Rusia era siempre el stopper, ¿no? Y bueno, sobre la rusofobia, pues hay sitios que están mucho peor. En Europa es que, vamos a hablar claro, hemos tenido el gas subvencionado durante años por la Federación Rusa. Es verdad que aquí ha sido más por Argelia, que bueno, eso es otro tema largo porque ahí está la traición de Sánchez al Sáhara, por apoyar a Mahsen marroquí. Pero claro, si cualquier persona habla con alguien que sea ya de más del norte de Europa, de Bélgica para arriba, yo he tenido la suerte de hacerlo varias veces y claro, la voladura del Nord Stream 1 y 2 a finales de septiembre de 2022 por los submarinos de Estados Unidos es, es algo evidente y los alemanes lo saben, pero claro, ¿qué ocurre? Si la izquierda no se atreve a hablar de ello, pues tienes que la AfD, Alternativa por Alemania, pues está al alza, la extrema derecha. Y porque la izquierda, pues quitando igual el caso de Sarah Wagenknecht, que alguna vez ya lo hemos hablado de ella y de Óscar Lafontaine, pues poco más se ve. Aquí en las elecciones europeas parece que Javi Couso se va a presentar con la candidatura del Polo de la Izquierda y bueno, parece que es la única persona, la única candidatura que tiene el valor de llamar las cosas como son, ¿no? No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Volodymyr Orlov, un jugador de baloncesto que es de Kharkov y es internacional con la selección de baloncesto de Ucrania y que ha estado jugando aquí en Sornota y en Azpeitia, ahora está en Castellón. Y él salió, me acuerdo, en Cadena SER y en La Voz de Galicia diciendo que
él es muy crítico con el gobierno de Zelensky, que la guerra la ha provocado él y la OTAN, que las noticias que hay en Estado español son falsas, el 90%, que la guerra lleva ya 8 años, donde están sus familiares en el Donbass. Y bueno, pues ahora tenemos a Álvarez, por ejemplo, de ministro de Exteriores español, que no hace nada por Pablo González y alimenta pues lo que he comentado antes con el tema del Cabo Palacios, la guerra contra Rusia, cuando a nosotros no se nos ha perdido nada allí. Y luego teníamos también antes a Arantxa González Laya, que me acuerdo que le dijo aquí en Lavrov, a Sergei Lavrov, que España es una democracia plena y consolidada en el mundo y que Rusia está en el puesto 124, que solo hay 23 democracias y que Rusia está muy lejos, ¿no? Pues, no sé, también el tema de los deportistas, ¿no? La FIFA y la UEFA, cómo han decidido expulsar a todas las selecciones nacionales y clubes rusos para participar en las competiciones, pues en Champions, en Europa League. La selección rusa no puede estar en el Mundial de Qatar. Mundial de Qatar, repito, en Qatar no hay ningún problema. El Gran Premio de Fórmula 1, por ejemplo, ya no se puede hacer en Rusia, pero en Arabia Saudí no hay ningún problema, en Emiratos Árabes Unidos no hay ningún problema, por supuesto, ¿no? No sé, el piloto, por ejemplo, de Mazepin, Nikita Mazepin, fue expulsado. ¿Por qué? Por ser ruso, pues lo que hemos comentado antes con el tema de Abramovich, o personas incluso que pueden ser opositoras al gobierno ruso, ¿no? O ahora tenemos, por ejemplo, el 11 de mayo, tenemos Eurovisión. Nada, pues los artistas fuera, científicos igual. El Ministerio de Cultura español también dijo que iba a vetar a Rusia en el ámbito cultural y deportivo. Tenemos a Tchaikovsky como compositor, autores como Tolstoy, como Dostoyevsky, no sé, pues a pianistas como Matsuev, por ejemplo, que en Barcelona, en Viena, en París se les ha prohibido. O la ONU, por ejemplo, y ya termino, que ha expulsado a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión de Ucrania. Pero, ojo, como no, Israel sigue ahí y bueno, pues todo va bien en la dictadura otanista, pese a que se le caen las costuras y sobre todo en Asia, en Latinoamérica y en África han despertado. No hay más que ver que cuando Zelensky ha hablado para la Unión Africana, de 54 países, 52 no estaban. Y estaban 2 y uno de ellos solo era porque era quien tenía que organizar el acto. Sí, además yo ya lo dije, o sea que el tema, por ejemplo, con Israel, ¿no? Ha sido lo que ha matado, o sea, en mi opinión, a Occidente, ¿no? Porque no sé si os acordáis, pero de octubre a noviembre, sobre todo la Unión Europea está perdidísima. Perdidísima, porque todo el rato la prensa, digamos, lo alternativa, ¿no? No mainstream, sacaba von der Leyen y von der Leyen en 2022, en octubre de 2023, sacaban no sé quién, todas las declaraciones era en un acepto con Israel, pero con Rusia condeno, es decir, todo el rato entraban unas contradicciones que llegaban a ser incluso antagónicas. Pues eso mismo digo, o sea, el tema de Israel se ha hecho muchísimo daño. No podían manejarlo, no podían. Poco a poco lo están metiendo en vereda y bueno, no a Israel, me refiero a ellos su discurso, ¿eh? Que lo están un poco afinándolo y se están ahora, bueno, amoldándose a las nuevas condiciones. Pero el primer mes, en los 2 primeros meses, estaban perdidísimos. O sea, invito a la gente que vea las primeras declaraciones de von der Leyen, Josep Borrell, por ejemplo, también. O sea, perdidísimos. El famoso, como decía Borrell, ¿no? Que esto era un jardín, ¿no? Y todo lo demás era la selva, ¿no? Perdidísimos, perdidísimos. Y la rusofobia, o sea, es que es eso, lo que has dicho tú antes, o sea, incluso habéis castigado a gente que podía llegar a ser quinta columna, ¿vale? Una cosa que es además estratégicamente estúpido. Es estúpido estratégicamente hablando, porque lo único que estáis haciendo es mostrar vuestra irracionalidad. Bien, un odio, pero absurdo para con Rusia, ¿no? O sea, también en los primeros meses de 2022, no sé si os acordaréis, que si cambiarle el nombre de la ensaladilla rusa, ensaladilla ucraniana, o sea, unas barbaridades, unas Sí. barbaridades. Ese, por cierto, fue además el chef José Andrés, del que ahora tanto se habla, por las 6 muertes que han tenido, la del World Kitchen, su empresa en Gaza, que valen más
la muerte de 6 occidentales que la muerte de 40.000 palestinos. Eso ya lo estamos viendo. Más aún cuando quien ha resultado muerto tenía muchísimas uniones con los nexos de la inteligencia británica, el MI6 y demás. Pero sí, justo has comentado, fue nuestro amigo José Andrés, quien es íntimo de Biden. Efectivamente, y ahí todo el rato se ve, ¿no? O sea, de cómo esa hipocresía, y yo por eso mismo digo, o sea, mucha gente, cuando hacemos vídeos sobre geopolítica o lo que sea, que viene gente a comentar, y yo qué sé, que Julen y yo, a mí nos da muy bien de gracia, ¿no? Nos tachan de prorrusos, antisemitas, no sé qué, bueno, imagino que a ti también, ¿no? O sea, no os dais cuenta el enorme adoctrinamiento a lo que os están sometiendo. O sea, pero es que es enorme. Porque ya no solamente, ya sacando de este factor el comunismo, ¿eh? O sea, ya literalmente, solamente dentro de la Unión Europea, esa rusofobia, ese atlantismo, bueno, o otanismo, ¿no? En el que se está imponiendo a la gente que no ve más allá. No ve más allá. La gente acaba adoptando la postura, por ejemplo, con Palestina, ¿no? Que hay mucha gente también. Hay pobres palestinos, pero también hay pobres ucranianos. No puedes, no puedes hacer, no puedes igualarlos. No puedes igualarlos. Bien. Eh, y así con muchas cosas, o sea, acaban creando una especie de humanismo occidental y además de aristocracia obrera plena, plena, y todo aquel que se lo cuestione pues eso, es un peligroso comunista, es prorruso y, como no, es putinista y antisemita. Y ahora, como dijimos en el último vídeo, Julen y yo, ahora también somos todos pro Irán y ayatolás. También estamos a favor de todo eso. O sea, es absurdo. Es absurdo. Luego, lógicamente, toda esa gente, ¿no? que critica a los mismos que estamos señalando, pues tanto la injusticia con tu caso, ¿no? Que se ha quedado clarísimo de que no se ha ido al trasfondo, sino que han saltado, ¿no? Rápidamente de lo que había que tratar. Toda esa gente se considera libre pensador. O sea, y lo vemos en las redes sociales y además no hay nada más que ver, yo que sé, que uno entre en Twitter y busque tu caso y va a ver los comentarios, la gente, o sea, la absurdez que son, o sea, la mitad es que eres hijo de Putin, o sea, se llaman, y tonterías de esas, ¿no? Entonces, claro, eso demuestra, ¿no? Que el enorme adoctrinamiento al que nos están sometiendo y lo peor de todo, porque si fuera simplemente eso, bueno, pero lo peligroso es que lo que están haciendo es preparar el terreno para una posible guerra con Rusia, que no se nos ha perdido nada nosotros en Rusia. Y eso no nos convierte ni en putinistas ni en prorrusos, ¿eh? O sea, no sé, la gente debería reflexionar acerca de todo esto y entender, por ejemplo, que tu caso no es un mero caso de, he sacado una bandera en un campo de fútbol. No. Es, al fin y al cabo, el simbolismo que está por detrás y los temas que se están tocando. Geopolítica, libertad de expresión y también el tema de la rusofobia. No sé, Asier, ya si quieres decir algo ya para terminar. Sí, además en el atestado policial figuraba el término símbolo prorruso, que se estaba exhibiendo en la grada un símbolo prorruso. Es decir, si fuera un símbolo, como se suele a veces llevar, la bandera de Ghana, por ejemplo, por los hermanos Williams, y es un símbolo proafricano, o la bandera del Sáhara y de Palestina, es un símbolo proárabe, y se lo hubiera tachado a una persona de violenta y se hubiera expulsado del campo, como me sucedió a mí, y además las personas que se solidarizaron conmigo, quiero añadir que han ganado también los juicios, donde les metían coacciones y amenazas por solidarizarse conmigo. Claro, nos llevaríamos las manos a la cabeza si hablábamos de eso, ¿no? Diríamos que es racismo contra un símbolo africano, un símbolo árabe, lógicamente. Ahora, como en Donetsk hablan ruso, pues nada, todo vale. Se empieza ya a aparecer la situación que vivíamos en los años 30, preparándose para una guerra y señalando pues quién es el chivo expiatorio en este caso. Y no hay más que ver, pues, bueno, como el gas, pues ahora lo tenemos que traer de Estados Unidos, un 80% más caro, como el gas ruso. Además, se sigue consumiendo, pero a través de empresas hindúes o pakistaníes, y que además tratándonos por idiotas, pagándolo muchísimo más caro y encima poniéndose la medita que somos muy humanistas porque no estamos comprando gas a Rusia. Bueno, al gobierno ruso se le podrán criticar muchas cosas, pero ten en cuenta, tú ya lo sabes bien, y el resto de personas que tengan mínimamente los dedos de frente, que quienes realmente no están condenando a la guerra
y a la miseria y están fomentando los asesinatos, sobre todo en África. No hay más que ver quiénes están detrás. Son Francia y sus lacayos de la Unión Europea. O el caso de Siria, por ejemplo. Siria ahora mismo no tiene, yo he estado en Siria hace no mucho, no puede importar ni siquiera las máquinas de diálisis para tratar el cáncer por los bloqueos que hace anualmente el Estado francés, por la nostalgia colonial que tiene, al igual que lo tiene Bélgica con el Congo, que lo tiene el caso de Gran Bretaña con tantos otros lugares, o bueno, Francia pues con la France Afrique, todo el tema del franco africano y controlar las reservas en sus bancos de París, con toda la deuda externa y con lo que es el uranio, por ejemplo, lo que tú muy bien has tratado desde hace casi un año con los golpes democráticos que se dieron en agosto en Níger, en Mali o en Burkina Faso. Entonces, claro, es que a nada que quitemos un poco el zoom y veamos una postura macro en vez de micro, la situación va a cambiar bastante. Sin embargo, se nos trata como imbéciles para no percatarnos de eso y bueno, y seguir pues con el unga unga. Y aquí, por ejemplo, pues no, que el Atlético ha ganado y sacamos la gabarra y todos muy bien. Y no se habla de la precariedad laboral. Y sí, yo también he estado viendo la gabarra, me lo pasa muy bien, pero un perfil no tiene que quitar el otro. Efectivamente, eso es al fin y al cabo lo que yo sí quería dejar claro con el vídeo, ¿no? De que esto no es ni una, no sé, ni un vídeo sobre fútbol, ni un vídeo sobre la Atleti, o sea, nada de eso, es simplemente el hecho de cómo, al fin y al cabo, con tu caso, hay que meterlo, hay que entenderlo en todo ese contexto de la rusofobia rampante y de la preparación, o mejor dicho, ese condicionamiento de la opinión pública en contra de Rusia. Así que, bueno, Asier, muchísimas gracias por venir una vez más al canal. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para futuras entrevistas, coloquios o lo que quieras. Y nada, camarada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el coloquio. Si es así, pues dejadnos un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal, los enlaces para los documentos y libros de Gunrobat. Y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.